¿Qué tal? Hoy vamos a desempacar una de las épocas más caóticas y, la verdad, más transformadoras en el México del siglo XIX. Básicamente, vamos a hablar de un periodo que estuvo marcado por un destructivo tira y afloja ideológico, uno que terminó definiendo el rumbo de toda la nación. Hablamos de unas décadas en las que estas constantes peleas internas cobraron un precio altísimo y literalmente dibujaron las fronteras que tenemos hoy. Es una historia fascinante, llena de inestabilidad, de constituciones que iban y venían como si nada y de personajes que simplemente se negaban a soltar el poder. Así que vamos a darle. Rápidamente, esta es nuestra hoja de ruta para entender todo este caos. 1. Liberales contra conservadores. 2. Las repúblicas centralistas. 3. La invasión y pérdida territorial. Y 4. La dictadura de Santa Anna. Empecemos. Sección 1. Liberales contra conservadores. Dos visiones irreconciliables. Y bueno, para entender realmente el desastre de esta época, primero tenemos que ir a la raíz de esa profunda división que latía en el corazón del país. Imagínense a un país recién nacido que sencillamente no logra ponerse de acuerdo en cómo funcionar. Por un lado tenemos a los conservadores. Este grupo, conformado sobre todo por personas acaudaladas, buscaba la estabilidad pero a través de la centralización total del poder. Querían un estilo tipo virreinal o hasta monárquico y defendían a capa y espada que la religión católica fuera la única permitida. Por el otro lado, impulsados por las nuevas ideas globales, estaban los liberales. Ellos abogaban por cosas como la libertad individual, la igualdad ante la ley sin importar la raza o el credo, el derecho al voto popular y, sobre todo, una república federal. Como ven, eran dos mundos chocando de frente. Entonces, el gran problema aquí es que, como dictan los textos de la época, eran grupos antagónicos e irreconciliables. La incapacidad de estas dos facciones para ceder, aunque fuera un poquito, creó un violento péndulo de poder. Cualquier intento de formar un gobierno iba a chocar irremediablemente contra la resistencia feroz del otro bando. Y eso era algo que muy pronto iba a desgarrar al país. Pasamos a la sección 2. Las repúblicas centralistas, el dominio conservador. Vamos a ver qué pasó cuando la visión conservadora tomó el control y cambió radicalmente las reglas del juego. Hagan de cuenta que aquí es cuando los conservadores logran imponer su visión. En 1836 promulgan las famosas 7 leyes, un movimiento que desmantela por completo el sistema federal. Extienden la presidencia a 8 largos años y, lo más drástico, borran del mapa a los estados soberanos y los convierten en simples departamentos que dependen totalmente del poder central. Y por si fuera poco, inventan esta figura casi intocable llamada el Supremo Poder Conservador. Pero claro, este giro tan autoritario encendió la mecha casi de inmediato. Desde 1835, los levantamientos armados empezaron a brotar por todas partes. Por ejemplo, en Zacatecas, 4,000 hombres se rebelan, pero son aplastados por el ejército de Antonio López de Santana. Toda esta inestabilidad provoca que el país empiece a fracturarse. Aguascalientes se separa y, peor aún, Texas hace lo mismo. Y fíjense en esta ironía histórica. Justo en medio de todo este caos interno, a finales de 1836, es exactamente cuando España decide por fin reconocer oficialmente la independencia de México. Un reconocimiento que llega cuando el país literalmente se está cayendo a pedazos. Si vemos esta línea de tiempo, nos damos cuenta de lo rápido que cambiaban las cosas. Es un verdadero latigazo político. Tenemos las 7 leyes en 1836. Luego, para 1841, una rebelión obliga a renunciar al presidente Anastasio Bustamante mediante las bases de Tacubaya, lo que trae de regreso a Santa Anna. Y luego, en 1843, sacan las bases orgánicas, un nuevo documento centralista, pero esta vez hecho a la medida para favorecer a los militares y al clero. Es decir, las constituciones y los líderes cambiaban como si fueran calcetines, un péndulo de poder sin frenos. Lo que nos lleva a la sección 3. Invasión y pérdida territorial, el costo del caos. Y es que toda esta interminable pelea interna dejó a la nación sumamente vulnerable frente al exterior. Aquí surge una pregunta que es clave. Cuando un país gasta toda su energía, su dinero y su gente peleando consigo mismo, cambiando de constitución cada rato, ¿cuál es el verdadero costo de esta extrema inestabilidad política frente a una potencia extranjera que busca expandirse? Bueno, la respuesta a esa pregunta es asombrosa y la verdad bastante trágica. Más de la mitad. Ese simple numerito representa la enorme proporción del territorio nacional que se perdió. Vamos a ver cómo fue que se llegó a esta catástrofe. El desarrollo de todo esto fue frenético. Paso 1. Estados Unidos se anexa a Texas. El presidente José Joaquín Herrera intenta negociar la paz, pero fracasa. Paso 2. Mariano Paredes toma el poder. Intenta armar la frontera, pero tiene que salir porque los liberales inician otra rebelión armada en 1846. Paso 3.
Justo ahí comienza la invasión estadounidense, y en pleno desastre se restaura la Constitución del 24 y le dan el mando militar a Santa Anna. Pero ya era inútil. Paso 4. Con un ejército exhausto, las fuerzas extranjeras avanzan, capturan la capital y no queda de otra más que firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Para ponerlo en perspectiva, vean este gráfico. Esa porción enorme, que supera el 50%, representa todo el territorio cedido: Texas, Alta California y Nuevo México. Esta es la consecuencia directa, física y durísima de no poder presentar un frente unido ante una amenaza monumental. Todo por estar enfrascados en pleitos internos. Llegamos a la sección 4, la dictadura de Santa Anna, el regreso del caudillo. Porque lejos de aprender la lección, el péndulo del poder se iba a ir hasta el extremo más absoluto e incuestionable. Hay que decir que, a pesar de la inmensa tragedia territorial, hubo intentos reales de recuperar al país. A partir de 1848, el presidente Joaquín Herrera trajo algo de modernidad introduciendo los primeros ferrocarriles y telégrafos. Después, en 1851, el presidente Mariano Arista intentó reactivar la economía, pero la inestabilidad seguía ahí. Unas rebeliones estallaron en Jalisco exigiendo el regreso de Santa Anna y obligaron a Arista a dejar la presidencia. El caudillo iba a volver. Y así, a finales de 1853, Santa Anna regresa. Pero esta vez se acabaron las simulaciones constitucionales. Suspendió cualquier ley que lo limitara y centralizó absolutamente todo el poder en sí mismo. Su nivel de ego y autocracia queda perfectamente resumido en el título oficial que exigió que se le otorgara: Su Alteza Serenísima. Imagínense el nivel. Pero claro, mantener este nivel de control absolutista y tener contento al ejército salía carísimo. Para financiar su dictadura, apenas unos días después de coronarse prácticamente como dictador perpetuo, Santa Anna tomó una decisión imperdonable. Vendió otra franja de territorio a Estados Unidos conocida como la Mesilla. Todo simplemente para fondear a su ejército. Esto, como se podrán imaginar, fue la gota que derramó el vaso. Todo este hartazgo encendió la mecha de la rebelión del lado liberal. El 1 de marzo de 1854, el general Juan Álvarez lanza el Plan de Ayutla. Básicamente, una insurrección armada que proponía una nueva constitución y buscaba derrocar, de una vez por todas, la dictadura de Santa Anna. Su Alteza Serenísima pensó que apagaría este fuego sin problema, pero se topó con una resistencia tan feroz que lo obligó a retroceder, cometiendo actos desesperados en el camino. Lo cual nos deja con una pregunta enorme para cerrar nuestra explicación de hoy. Cuando el péndulo del poder oscila hacia la dictadura absoluta, ¿qué fuerza se requiere para hacerlo retroceder? Hoy vimos cómo la falta de diálogo y las posturas irreconciliables le costaron al país más de la mitad de su territorio y le abrieron paso a un régimen totalitario. El Plan de Ayutla no fue solo otra rebelión más, fue esa fuerza arrolladora y necesaria para empujar el péndulo de regreso, marcando el fin de una era y abriendo la puerta al siguiente gran capítulo de esta apasionante historia. Muchísimas gracias por acompañarnos.